Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es Maya López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Hoy nos encontramos a martes 26 de noviembre del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También tenemos que darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y a su misericordia, con este regalo de un día más de vida que nos ha regalado, pues nos ha permitido podernos reunir tú y yo hoy en este día para poder hacer este video. También la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su amor, su obediencia, que tenemos al Salvador. Porque si no hubiera sido por esa obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, pues no tuviéramos al Salvador. Así de que le agradecemos de todo corazón, por eso ya está y tiene su lugar bien ganado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, les damos las gracias. También a ti, ¿cómo te digo yo gracias? Pues simple, con palabras que las digo de todo corazón, que las siento, ahora sin sonido porque se descargó eh, la máquina. Pero tengo voz para decirte gracias. Gracias por tu presencia en este día, por acompañarme, por no dejarme sola. Espero que te quedes hasta el final del video, lo escuches atentamente porque hay mucho que aprender. ¿Y qué es lo que te voy a compartir el día de hoy? Pues es el libro de las crónicas, el primer libro de las crónicas, que es importante, te digo siempre, que tenemos que leer la introducción de cada libro de la Sagrada Escritura cuando la vamos a leer, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. La Biblia completa, católica, en total de sus libros son 73 libros, para que vayas recordando. Biblia católica contiene 73 libros que compuestos por 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En total son 73 libros. Y en cada introducción de cada libro, ahí se nos habla de todo el contenido el contenido que tiene cada libro. Así vamos a estar, si lo leemos, que es importante saber de qué se nos va a hablar en este libro, hacer un breve resumen, análisis, de tener el conocimiento de su contenido para poder ir poniendo atención a lo que se nos está compartiendo, ya sea ciudades, lugares, fechas, nombres, profetas, reyes, de qué se está hablando, de qué consiste todo su contenido. Y así vamos a irnos familiarizando con los nombres, con las ciudades y con las fechas. Y sobre todo lo más importante, qué se nos está hablando ahí, qué se nos están narrando. Por eso se llama crónicas, de estar contando la historia. El libro de las crónicas es un libro histórico. Son 21 libros históricos que se nos está narrando lo que pasó. Y sin más, vamos a empezar. Y nos dice así: el primer libro de las crónicas se abrevia, o sea, cuando tú veas en la Biblia que tiene una C y una R,
significa, para no escribir todo el nombre del libro, es la abreviación que es Crónicas. Pones primero el número 1 y luego CR, y eso indica el primer libro de las Crónicas, para que vayas aprendiendo la abreviación y arregles tu Biblia con todos los nombres de todos los libros. Que venden todas esas, se puede decir, se me va ahorita el nombre, pero lo importante es que sepas qué significa. Y dice, se abre con una larga serie de genealogías que empiezan en Adán y llegan hasta la familia de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Pues Saúl es el primer rey de Israel, para que vayamos poniendo atención. El primer rey de Israel, Saúl, que eso nos lo dice en el capítulo 1 al 9. Estas listas genealógicas ofrecen un amplio panorama histórico, o sea, se nos está hablando de la historia a través de la genealogía, los antepasados, que se remonta hasta la creación de la humanidad y se detiene especialmente en la tribu de Judá y en la familia de David. En los levitas y en los habitantes de Jerusalén. Así se introduce la historia del reinado de David, que ocupa toda la parte final del primer libro, empezando del capítulo 10 al versículo 29. A continuación viene el segundo libro, que consta de 3 partes. Los capítulos iniciales están dedicados al reinado de Salomón, que son del capítulo 1 al 9. Luego, el cronista pasa a relatar, o sea, sigue contando la historia del reino de Judá hasta la destrucción de Jerusalén y la deportación de Babilonia. Y eso empieza en el capítulo 10, versículo 1 y al 36 y al 21. Y concluye con una referencia al decreto de Ciro. O sea, termina diciendo, mandándote al donde se hizo el decreto de Ciro. ¿Quién fue Ciro? Es el rey de Persia. Y aquí, si vamos poniendo atención, vamos aprendiendo nombres y quiénes eran. Que autorizó el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo, que va a ser en el capítulo 36, versículo 22-23. Entonces aquí, si vamos poniendo atención, dice, y que concluye con una referencia al decreto de Ciro, o sea, lo que decretó, lo que dijo que se hiciera. ¿Quién fue Ciro? El rey de Persia. Y Ciro fue el que autorizó el regreso de los exiliados de Jerusalén. O sea, a los que sacaron, a los que los mandaron lejos, él hizo un decreto para que regresaran los que se habían ido. Y la reconstrucción del templo, y empezar a reconstruir el templo que se había destruido. Eso es lo que se nos está hablando aquí. Nos lo dice en el capítulo 36, versículo 22-23. Por eso es muy importante leer toda la introducción de cada libro. Vamos aprendiendo y continuamos donde se nos dice, estos libros se escribieron para ofrecer a la comunidad judía post-exílica una meditación sobre la historia de Israel. O sea, después de haber regresado, que se conozca la historia, que debía ser al mismo tiempo una lección de fidelidad al Señor, a su ley y al culto celebrado en el templo, para que se supone que ya después de haber
salido esta gente por todo lo que pasó, vuelven a su lugar de origen y a ver si se aprendió la lección y darle todo su lugar, toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor, para que se siga celebrando el culto en el templo. Como se desconoce el nombre de su autor, los historiadores modernos suelen llamarlo el cronista, o sea, el que narra, por el carácter de su obra. Cabe suponer que era un levita de Jerusalén y que escribió entre los años 330 y 250 antes de Cristo. AC significa a punto y coma, punto y punto, perdón, es antes de Cristo. DC significa después de Cristo, pero en este caso es en los años 330 y 250 antes de Cristo. Este mismo es el autor de los libros de Esdras. Este es el nombre de un libro, Esdras y Nehemías. En la Biblia hebrea, los libros de las crónicas están incluidos en la tercera sección, llamada también escritos, donde se encuentran los libros más tardíamente incorporados al canon. O sea, después los incorporaron al canon, estos libros. Entonces continuamos. Dice, para comprender el mensaje de esta obra, es muy útil compararla con los relatos paralelos de el libro de Samuel y Reyes, el libro de los Reyes, su fuente principal, que aunque también recurrió a obras canónicas y otras fuentes que no han llegado hasta nosotros. Así se pone de manifiesto que el cronista expresa identificar los temas que más interesan al autor del libro. El templo de Jerusalén. Eso es lo que más, el tema que más le interesaba al autor del libro, estar enfocándose como el verdadero fundador del templo, el templo de Jerusalén y el sacerdocio y el culto. David, ¿quién fue David? David fue el rey David. David se presenta como el verdadero fundador del templo y de su ritual. Él dispuso todo lo necesario para ese fin y encomendó a su hijo Salomón. Acuérdense que Salomón, cuando escuchen el nombre de Salomón, fue el hijo del rey David. La ejecución del proyecto, la historia de Salomón se refiere, o sea, está indicando, se habla en su mayor parte a la construcción del templo. Eso es de lo que se habla, la reconstrucción del templo. Eso es de lo que más se enfoca la historia del rey Salomón. También la historia de los sucesores de David está centrada en el templo de Jerusalén y los desarrollos más extensos hablan de los reyes que pusieron más empeño en la restauración del santuario y del culto. O sea, el libro de los reyes se enfocan más en hablando de la restauración del templo, cómo se empezó todo a reconstruir. Dice, sobre todo en Ezequías, que está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29 al 32, y en el libro de Josías,
capítulo 2, y Josías, perdón, capítulo segundo de Crónicas, perdón, y capítulo 34 al 35, por su piedad y devoción. De eso es de lo que se enfoca en el segundo libro de las Crónicas y donde se habla de Ezequías. Estos reyes, el rey Ezequías, estos reyes realizaron grandes reformas religiosas después de tiempos de apostasía. Esos reyes realmente tuvieron mucha devoción para reconstruir el templo y se enfocaron en hacer cambios en los tiempos de la apostasía, cuando se hace la división, cuando se van saliendo, se traiciona, digo yo, a la iglesia, a la fe. De otra parte, el cronista omite todo aquello que puede manchar la buena fama de David. Igualmente notable es la supresión de toda referencia al reino del norte, surgido del cisma de Joroboam. O sea, el que está contando aquí en el libro de las Crónicas, el cronista se enfoca más en hablar todo lo bueno y no lo negativo que hizo el rey David para no manchar su imagen, enfocarse en todo lo positivo, en las cosas buenas. Igualmente notable es la supresión de toda referencia al reino del norte, surgido del cisma de Jeroboam. Cuando se traiciona, cuando se empiezan a dividir, empezar a separar, hacer la separación, porque eso significa cisma, separar. Entonces no se enfoca en eso. Le da a nada más a todo lo bueno. Y solo el reino de Judá y la dinastía davídica, o sea que significa del tiempo del rey David, son legítimos para él, para el cronista, o sea, para el que lo está contando, narrando. El reino del norte, con sus ceremonias religiosas contaminadas por el culto a Baal. O sea, es otro dios, un dios falso. No podía de ningún modo representar al verdadero pueblo de Dios. Así de que es enfocarse nada más en todo lo bueno, darle su lugar a lo que hicieron bien y no darle lugar al Dios falso, a los que se fueron a poner, a los que decidieron por su libre albedrío poner otro Dios que no fuera Dios, el único Dios verdadero. Entonces, esto es el contenido, los temas de lo que nos trata el primer libro de las Crónicas. Tiene 29 capítulos. Entonces, eso es la introducción del primer libro de las Crónicas. Esto es para empezar. Es muchísimo, pero por eso voy a hacer esta parte, lo voy a hacer un video, aquí lo voy a cortar y voy a hacer ya hablando de la escritura, capítulo 16 del primer libro de las Crónicas. Pero como es mucho contenido, entonces voy a dejar esto en un video y el que sigue es la continuación del libro de las Crónicas del tema del día de hoy. Espero que miren los dos videos. Así de que aquí voy a cortar este video y voy a hacer el segundo ahorita con la continuación de la escritura de lo que te voy a compartir el día de hoy. Así de que van juntos y luego enseguida la escritura. Así de que te espero. No me dejes sola, no me traiciones, no me abandones. Quédate hasta el final de todo el contenido y la escritura del libro de Crónicas, capítulo 16, que va enseguida. Que Dios te bendiga y continuamos.